Felicitamos a Dinamarca por asumir la presidencia del Consejo y esperamos que sea un éxito. También agradecemos al Congo por su presidencia el mes pasado. Agradecemos a la Oficina de la ONU contra el Terrorismo y a la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad su contribución al informe del Secretario General sobre las amenazas del EIIL. Valoramos mucho su labor en estas áreas. Compartimos la mayoría de las conclusiones y evaluaciones del informe. Nos preocupa seriamente la tendencia al aumento de la amenaza por parte del EIIL y sus filiales en el continente africano, así como el perfeccionamiento de los métodos de propaganda extremista y terrorista y de las formas de cometer actos terroristas. El uso terrorista de tecnologías emergentes como activos financieros digitales, inteligencia artificial y drones plantea un grave desafío que exige una respuesta de la comunidad mundial. Es urgente adoptar un protocolo adicional a la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, cuyo proyecto nuestro país presentó en la 35ª sesión de la Comisión de Prevención del Delito de la ONU. Rusia apoya los esfuerzos mediante el proyecto pertinente de la OCT para frenar el uso de monedas digitales y sistemas de pago electrónicos en la financiación del terrorismo. Con nuestra asistencia, se ha desarrollado y publicado una guía temática que se ha convertido en la base para el trabajo analítico y práctico de los expertos nacionales pertinentes en esta área. Prestamos mucha atención al problema de los combatientes terroristas extranjeros. Ellos adquirieron experiencia de combate en Oriente Medio y ahora se desplazan activamente hacia sus países de origen o puntos conflictivos. Debemos intensificar los esfuerzos para prevenir y contrarrestar sus actividades. Esperamos que en los futuros informes del secretario general este tema reciba mayor atención. Apoyamos los esfuerzos de la OCT para fortalecer la capacidad de los estados. Gracias a la contribución voluntaria de Rusia, la oficina brindó asistencia técnica a países de África y Asia Central en un proyecto para evitar que las armas caigan en manos de terroristas. Se prepararon materiales analíticos y recomendaciones prácticas. Hace menos de un mes se celebró en Moscú una reunión de alto nivel sobre la implementación de la resolución 2370 del Consejo de Seguridad en Asia Central. Apoyamos la cooperación antiterrorista a través de los BRICS, la OCS, la CI y la OTSC, organización que presidimos este año. Como resultado de la reunión de junio de ministros de Exteriores de la OTSC, se aprobó su estrategia antiterrorista hasta 2030. Señora Presidenta, merece una atención especial la lucha contra la propagación de ideologías terroristas y extremistas, incluido el neonazismo. Las medidas de respuesta a este desafío deben considerar las especificidades de cada país y sus capacidades y necesidades. Rechazamos imponer a países en desarrollo una visión estrecha y engañosa del extremismo violento, basada en la falsa idea de que el extremismo solo es una amenaza cuando adopta formas violentas. Hoy, en la era de las nuevas tecnologías de la información, la propagación de ideologías extremistas es parte de la incitación a la comisión de delitos graves. Es notable que varios países occidentales, al imponer a otros el concepto de extremismo violento, criminalizan en sus propios países cualquier manifestación de extremismo. En este sentido, apoyamos un análisis objetivo de todo el espectro de enfoques modernos contra el extremismo, incluido el estudio de la OCT presentado al margen de la Semana de Lucha contra el Terrorismo de la ONU en julio. Señora Presidenta, el caldo de cultivo del terrorismo internacional es el doble rasero de los estados, sus agendas ocultas y los obstáculos a la cooperación entre órganos competentes. Un ejemplo es el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre de 2022. Ante esto, las autoridades rusas han iniciado un caso penal por indicios de terrorismo internacional.
Sin embargo, los países afectados no cooperan según sus obligaciones bajo las convenciones pertinentes. Mientras tanto, este ataque terrorista ha afectado principalmente a la población de la Unión Europea, pues el gas ruso era vital para la calefacción y la industria europea. Así, los volúmenes de gas a través del Nord Stream 1 cubrían la mitad de la demanda anual de Alemania. En un comunicado de junio, la Fiscalía alemana informó sobre cargos contra un ciudadano ucraniano quien, junto a cómplices y bajo instrucciones estatales de Ucrania, organizó y ejecutó dicho acto terrorista. Paralelamente, Berlín sigue enviando miles de millones a Kiev, cuyas acciones, según el propio gobierno alemán, han perjudicado a millones de ciudadanos de a pie. Señora Presidenta, el desplazamiento de organizaciones terroristas internacionales hacia África ha sido resultado del apoyo a grupos armados ilegales por antiguas metrópolis, impulsadas por ambiciones neocoloniales. Los recientes enfrentamientos con terroristas en Malí han demostrado que los militantes son capaces de llevar a cabo ataques masivos simultáneos contra las ciudades más grandes del país, lo cual es, en principio, imposible sin el apoyo organizativo, financiero y armamentístico por parte de actores estatales. En julio, tras consultas entre los cancilleres de la Confederación de Estados del Sahel y Rusia, se adoptó una declaración conjunta que condenó, cito, la confabulación criminal entre Ucrania, Francia y otros países con grupos terroristas que operan en el Sahel. Fin de la cita. Vale la pena señalar la actividad terrorista del régimen de Kiev en África. Se trata del suministro de vehículos aéreos no tripulados y de la preparación directa de terroristas por parte de instructores militares ucranianos. Se han registrado casos en los que armas occidentales suministradas a Kiev han caído en manos de militantes en África, América Latina y Oriente Medio. Organismos de EU tienen dudas sobre cómo se utilizó la ayuda militar de la administración Biden. El régimen de Kiev lleva tiempo en total dependencia económica y militar de la UE y la OTAN, que usan a Ucrania para una guerra por delegación contra Rusia. Los supervisores occidentales de Ucrania tienen un enfoque similar en África. Al involucrar a ucranianos en la asistencia a grupos terroristas del Sahel, intentan alcanzar sus objetivos a través de manos ajenas. Señora Presidenta, tras sufrir derrotas en el campo de batalla, el régimen de Zelensky intensifica el terror contra civiles rusos. Kiev lanza ataques diarios contra objetivos civiles usando misiles, artillería, drones, minas y municiones de racimo, incluso de países de la OTAN. Tampoco cesa el terror contra el personal de la central nuclear de Zaporilla. El asesinato en julio de especialistas que garantizan la seguridad nuclear y radiológica, junto a los incesantes ataques contra la central, evidencian que Kiev busca desorganizar la gestión y crear la amenaza de una catástrofe tecnológica. Los países de la UE y la OTAN alardean de su complicidad en los ataques terroristas de Kiev, suministrando miles de drones y misiles a Ucrania. Señora Presidenta, Rusia aboga por fortalecer la cooperación antiterrorista basándose en la estrategia global de la ONU de julio, con el papel central de la organización para garantizar una reducción sostenible de la amenaza terrorista y fortalecer la seguridad internacional. La Federación de Rusia sigue abierta a la interacción con todos los estados constructivos e interesados y con las instituciones pertinentes de la Organización Mundial, sin agendas ocultas ni dobles raseros. Gracias.